Buenos días, señor presidente del Consejo Escolar de Canarias y todos los que los acompañan. En la última comparecencia que usted estuvo aquí, hablábamos de hacer entrar en valor el papel asesor del Consejo Escolar de Canarias, porque yo creo que a veces se desconoce los largos debates, los procesos de acercamiento que hay en las posiciones y que todos estos informes que nos llegan al Parlamento o que llegan a la Consejería de Educación son producto del consenso entre todas las partes de la comunidad educativa, dejando cada uno sus pasiones de lado y acercando mediante la razón a las conclusiones que se llevan a estos informes. Por tanto, yo les doy mucho valor porque no es un valor de parte, no es un informe de parte, es un informe de conjunto de la representación de la sociedad canaria a través de la comunidad educativa. Y otro valor importante para mí también es la independencia del Consejo Escolar de Canarias. Es el único consejo escolar de todo el Estado donde la presidencia no es elegida, designada por el gobierno de turno, sino elegida entre los diversos sectores. Yo creo que son dos valores a tener en cuenta y son importantísimos, y sobre todo en estos momentos en que estamos discutiendo mucho sobre la independencia de muchas cosas. Respecto a los principales problemas que tenemos en la educación, yo creo que, para mí, lo sigo planteando una y otra vez y reiteradamente, es en Canarias los índices de pobreza que tenemos. Y esos índices de pobreza están incidiendo de manera directa en la salud del alumnado, en el rendimiento del alumnado, en la asistencia a los centros educativos y en una cuestión fundamental, las expectativas de futuro, en el lastre generacional. Es decir, estamos teniendo ya hasta 3 generaciones en algunos casos de abuelas, madres, nietas, pobres. Y eso es un lastre tremendo para nuestra juventud, para el futuro de nuestra sociedad. Los datos de UNICEF eran escalofriantes en los últimos tiempos, alrededor de 150.000 niños y niñas en Canarias. Y después, por otro lado, tenemos el marco de la LOMCE, una LOMCE que en su momento todos prometían que la iban a derogar, y llegado el momento de la verdad, pues no se ha derogado, sigue estando ahí, y lo que hay es una propuesta de algunas modificaciones. Ahí le quería yo hacer una pregunta, si el Consejo Escolar de Canarias en ese proceso de consultas ha emitido algún informe al respecto y si conoce que la Consejería de Educación ha hecho algo al respecto, porque yo la verdad en el momento lo desconozco, ¿no? Respecto a otros asuntos, hay cuestiones, siempre hablamos de financiación, pero a mí me gustaría también hablar de algunas cosas que no cuestan dinero y que sin embargo son necesarias. Una de ellas es, por ejemplo, la autonomía de los centros. Los centros tienen que tener autonomía para el currículum, para la organización, para el funcionamiento, para un montón de cuestiones que hemos tocado y que se van abordando a lo largo de la mañana, pero que lo que hemos visto a lo largo de los años es que se ha ido, y el informe del Consejo Escolar de Canarias de hace un año sobre la burocratización percibida por el profesorado, por la gente que trabaja allí, lo demuestra. Es decir, mayor pérdida de autonomía en tanto en cuanto aumenta la burocratización. Y la otra cuestión importante, que tampoco cuesta dinero, es la democracia interna de los centros. Y es necesario y urgente cambiar los sistemas de acceso a los cargos directivos, la participación en los consejos escolares, la competencia de los mismos, etcétera. Usted manifestaba antes esa hoja de ruta referido a lo que había sido, por un lado, pues el informe, lo que significaba la financiación, y a mí hay otra cuestión que me preocupa, que es la evaluación. Es decir, pero una evaluación no tanto cuantitativa, estamos cansados de ver cifras y de comparar cifras. Yo apuesto por evaluaciones más cualitativas y que sean las que se propicien en los centros educativos, es decir, porque esa es la que mejora los sistemas. Los sistemas se mejoran en la medida en que los participantes en el proceso educativo son capaces de reflexionar sobre su práctica, contrastarla y a partir de ahí proponer mejoras. Pero claro, esas mejoras tienen que tener enfrente también un interlocutor que les haga caso, porque si, por ejemplo, los centros educativos dicen, mire, es que tenemos programas de actividades de refuerzo, tenemos programas de actividades X, pero es que resulta que el profesorado que teníamos destinado a eso, las horas que teníamos destinadas a eso, no aparecen los sustitutos de las personas que se enferman, y entonces tenemos que abandonar esos proyectos. Por tanto, de alguna manera eso me parece fundamental. Pero como las leyes se hacen para cumplirlas, llevamos empeñados durante bastante tiempo
en que la Ley Canaria de Educación debe cumplirse. Y yo le agradezco también al Consejo Escolar, digamos, el que en representación de la sociedad canaria haya en diversas ocasiones emitido ya resoluciones al respecto sobre la necesidad de que se cumpla la ley en el proceso. No esperar a 2022 y vamos a ver qué pasa si ese año nos sacamos la lotería y podemos meterla en los presupuestos de la comunidad autónoma, porque claro, lógicamente esto es un proceso, como decía el anterior compareciente, donde los legisladores de aquel momento, a propuesta de una iniciativa legislativa popular precedida de 37.000 firmas, es decir, que hubo un amplio debate en la sociedad canaria para que esta Ley Canaria de Educación saliera adelante y por tanto es participada. Y era un proceso de financiación de varios años, de 8 años. Y vemos que nos estamos alejando de la meta final. Y claro, uno dice, muchas de las propuestas que hacemos en educación, disminución de ratio, mejor atención, mayor dotación de personal especializado, que haya mejores comedores, que sean de gestión directa, etcétera. Es decir, podemos hacer una larga lista de posibles mejoras. Si no hay financiación, pues no deja de ser una carta, ni siquiera a los Reyes Magos, que siempre tienen expectativas de que algo se cumpla, porque aquí es una carta hacia la nada, ¿no? Por tanto, yo sigo pensando que las políticas en educación, por ejemplo, tienen que ser políticas transversales, en algunos casos. Es decir, en educación tiene que intervenir más agentes, no solo el profesorado. Es decir, la salud de los chicos y chicas que están en los centros educativos. El mejor lugar para acercarse a la salud no es cuando se enferman y los llevan sus padres y sus madres al médico. Es la medicina preventiva y la atención de alguna manera directa desde agentes sanitarios que tengan consultas, de alguna forma se ha tenido ya, esa experiencia se ha tenido en Canarias, no es nueva, y ha sido una colaboración de sanidad y educación. O por ejemplo, que los centros educativos con los ayuntamientos, en aquellos ayuntamientos que son sensibles, tienen trabajadores sociales que los ponen para, de alguna manera, mejorar el asentismo, para, de alguna forma, que la gente esté atendida, las necesidades de pobreza de la gente, que tengan el material suficiente adquirido. Esa gente es necesaria, pero es que después necesitamos también especialistas en muchos centros. Yo leía con cierta atención hace unos meses una recomendación que hacía el Consejo Escolar de Canarias respecto a esa propuesta a la consejería de tercera comida. Estamos relacionándolo de nuevo con la pobreza. Es decir, la tercera comida, se dan desayunos a muchos niños y niñas, el almuerzo en muchos centros. Bien es verdad que cuando se pasó de aquella etapa, de aquella segunda etapa de GB a la ESO en secundaria, desaparecieron un montón de posibles candidatos a acceder a ese almuerzo, porque en los centros de secundaria apenas existen comedores escolares. Y es una necesidad que eso se incremente de alguna manera y se haga una oferta, porque las familias siguen estando necesitadas de esa oferta, y los chicos y chicas todavía en Canarias, hay muchos chicos y chicas que la única comida decente que hacen al día es la que hacen en el comedor escolar. Por tanto, yo creo que eso, aparte de ser una tristeza, es una necesidad de que se le dé una respuesta a esa situación. Es fundamental que esos comedores escolares sean de gestión directa. Todos los que hemos estado cercanos a la educación y trabajando en ella hemos comprobado la baja calidad en general de esos comedores de gestión indirecta y la alta calidad de los que están con gente concreta puesta allí. Que el material que se use en los comedores escolares sea el de proximidad, el local, esos ecocomedores que de alguna manera son una necesidad. Tenemos que mejorar rutas del transporte, efectivamente, tenemos que mejorar, y sobre todo, mire, ningún chico o chica de Canarias tendría que quedarse atrás en ningún momento, y ahí hay que entrar con cuestiones. Ustedes abordan, por ejemplo, el tema de las tareas escolares, y plantean una propuesta que a mí me parece interesante, que es, eso tiene que ser un consenso entre centros educativos y familias. Está claro, ese debate falso que se dio por ahí, si sí o si no, las cosas no son blancas o negras en la educación. En la educación hay que acercarse mucho más a las cosas, hacer ese debate y, por tanto, acercamiento entre familias y profesorado y centros para buscar solución. Otras cuestiones más, por ejemplo, sigue siendo sangrante la cuestión de la educación infantil 0-3 años, es decir, 850 unidades, y yo soy de la gente que creo que hay que apostar porque en el nuevo mapa escolar que se configura en Canarias se prevea
y eso hay un debate que habría que darse, pero a mí me parece una necesidad, porque ese ciclo, esa etapa de la educación infantil, esos 2 ciclos, deberían estar en centros específicos de 0 a 6 años, centros de educación infantil 0 a 6 años. Pero eso no es óbice para que de alguna manera se retrase la oferta necesaria de aulas de educación infantil, esas 850 unidades que hacen falta en Canarias, para completar la oferta de esas 11.000 chicos y chicas que hoy en día solo se les ofrece un cheque escolar, que se lo descuentan en el IRPF, aquellas familias que tienen más de 14.000 euros, que son en la población activa, pues un 60%, pero el otro 40%, que tiene más necesidades, no tiene capacidad para ello. Yo termino ya, señor presidente, únicamente. Yo lo más que he hecho en falta en todo el proceso educativo es la evaluación. Es decir, los procesos educativos tienen que ser evaluados, porque nos pasamos mucho tiempo planificando, nos pasamos mucho tiempo tal. Y la evaluación, la externa puede ayudar, no para hacer rankings, sino para ayudar, pero sobre todo hay que implementar la evaluación interna en los centros, que son la que más cercana está a los procesos y la que se establecen las correcciones oportunas. Muchísimas gracias.